Desde niño tuve claro que en este mundo hay pocas personas con las que uno puede contar de verdad. Y yo, afortunadamente, crecí pensando que tenía a una, Carlos. Nos conocimos en la primaria, en primero de básica, y desde ese momento se convirtió en parte de mi vida. No éramos solo amigos, éramos inseparables. Nos quedábamos a dormir en casa del otro, compartíamos videojuegos, tareas, secretos. Todo. A medida que crecimos, esa amistad se fortaleció. Yo era más tranquilo, el más impulsivo. Yo pensaba antes de actuar, él era todo corazón y emoción. Nos equilibrábamos. Me defendía cuando alguien intentaba molestarme y yo le ayudaba a concentrarse cuando se distraía demasiado en los exámenes. Nuestros padres se conocían y nuestras familias incluso bromeaban con que parecía que éramos hermanos separados al nacer. En ese entonces, yo no tenía hermanos biológicos y Carlos llenaba ese espacio sin siquiera proponérselo. Durante la secundaria, pasamos por todo tipo de cosas juntos. Problemas familiares, decepciones amorosas, castigos absurdos por tonterías, e incluso momentos de esos que parecen pequeños pero se quedan grabados para siempre. Recuerdo cuando mi papá se fue de casa por un tiempo. Carlos fue el único que me acompañó esa noche. Se quedó en silencio mientras yo lloraba, sin decirme nada, solo estando ahí. Eso no se olvida. Y así fue durante muchos años. Cuando entramos a la universidad, nuestras vidas empezaron a tomar caminos distintos, pero seguíamos tan unidos como siempre. Yo entré a estudiar ingeniería y él optó por diseño gráfico. Teníamos horarios diferentes, conocíamos gente nueva, pero hablábamos todos los días. Cuando algo nos pasaba, bueno o malo, el otro era el primero en saberlo. Lo consideraba parte esencial de mi vida. Nunca pensé que un día eso se iba a destruir desde adentro. Todo cambió cuando conocí a Laura. Nos conocimos en la universidad, en una clase optativa de arte. Laura era dulce, inteligente, con un sentido del humor que me hacía sentir como en casa. Nos hicimos amigos rápido, y poco a poco, sin forzarlo, terminamos saliendo. Yo estaba feliz. Realmente feliz. Me hacía sentir visto, comprendido, algo que, siendo sincero, ni Carlos lograba siempre. Lo natural fue presentárselos. Quería que las dos personas más importantes de mi vida se llevaran bien. Pero no fue así. Carlos fue cordial al principio, pero frío. Después, empezó a hacer comentarios pasivo-agresivos. Cosas como, no sé, bro, siento que Laura es muy reservada, no, o te estás perdiendo de cosas por estar tan metido con ella. Al principio lo ignoré. Pensé que era cosa de celos, pero celos de amigo. Que tal vez sentía que lo estaba dejando de lado. Así que hablé con él. Le dije que lo apreciaba, que nada cambiaría entre nosotros, que Laura no era una amenaza. Él me dijo que todo estaba bien, que estaba siendo exagerado, pero los comentarios siguieron. Más adelante, me enteré por un amigo en común que Carlos había dicho en una reunión que Laura no era para mí, que estaba jugando conmigo, que seguro me estaba engañando. Eso me dolió, y mucho. No solo por lo que decía, sino porque jamás me lo había dicho a la cara. Si tenía dudas, si de verdad pensaba eso, ¿por qué no confiar en mí? La gota que derramó el vaso vino meses después, cuando Laura me confesó algo inesperado. Me dijo que Carlos le escribía por mensaje. Al principio cosas inocentes, según ella, pero luego empezó a ponerse raro. Le preguntaba si estaba segura de que yo era el indicado, le decía que no quería verme sufrir, que si alguna vez ella dudaba de la relación, él estaba ahí. Incluso un día le dijo, directamente, que siempre había sentido algo por ella. Que si alguna vez quería hablar con alguien que si la comprendiera, él estaba disponible. No supe qué decir. Me quedé mudo. Carlos, mi mejor amigo, mi hermano de toda la vida, le había tirado la onda a mi novia. No solo eso, había intentado envenenar la relación desde dentro. Y todo disfrazado de preocupación por mí. Cuando Laura me contó lo que Carlos le había estado diciendo, sentí que algo dentro de mí se rompía. No solo era la traición, era el hecho de que todo lo había hecho con una sonrisa.
mientras me seguía tratando como su mejor amigo, mientras nos reíamos juntos, mientras jugábamos videojuegos y hablábamos de nuestras metas, él estaba escribiéndole a mi novia cosas que iban más allá de cualquier límite que se supone que uno no cruza jamás. Me senté solo en mi cuarto por horas ese día. Tenía todos los mensajes frente a mí, Laura me los mostró sin que yo se lo pidiera. Quería ser honesta. Me dijo que no me lo había contado antes porque no quería encender una guerra entre nosotros, y porque pensó que Carlos solo estaba confundido y lo dejaría pasar. Pero no lo hizo. Cada vez era más insistente. Más directo. Y lo peor fue que cuando confronté a Carlos, ni siquiera negó nada. Se encogió de hombros y dijo, solo le dije lo que pienso. Yo no voy a quedarme callado mientras tú arruinas tu vida. Le pregunté si sentía algo por Laura, y su respuesta fue como un balde de agua helada, ¿y si sí? ¿Y qué? Tú siempre lo tienes todo, ¿no? Eso fue lo que más me dolió. Ese comentario. Porque jamás creí que él me viera así. Siempre pensé que éramos iguales, que nos queríamos como hermanos, no que me guardaba rencor por cosas que yo ni siquiera sabía que existían. ¿Todo esto es por envidia? Le pregunté. ¿Desde cuándo te volviste así? Carlos se puso a la defensiva. Dijo que yo había cambiado desde que empecé con Laura, que ya no salía con él, que ya no era el mismo. Que ella me había lavado el cerebro. Que él solo estaba tratando de abrirme los ojos. Pero nada de eso justificaba lo que hizo. No era preocupación, no era amistad. Era manipulación. Era traición. Corté contacto con él ese mismo día. No fue fácil. Me costó muchísimo. Pero no podía seguir teniendo a alguien así en mi vida. Laura me apoyó en todo momento, pero también me notaba devastado. Carlos había sido como un pilar para mí, y de repente ese pilar se había convertido en una daga. Durante semanas, no quise hablar del tema. Algunos amigos en común me preguntaron qué había pasado, y preferí callar. No quería armar un escándalo. Pensaba que tal vez, con el tiempo, Carlos entendería lo que había hecho. Que se disculparía. Que regresaría arrepentido. No lo hizo. En lugar de eso, comenzó a hablar mal de mí. Decía que yo lo había traicionado a él, que me había vuelto arrogante, que me creía superior desde que estaba con Laura. Que lo había dejado tirado. Incluso dijo que Laura y yo habíamos sido desleales y que ella lo había provocado. Llegaron a mis oídos cosas tan absurdas que no podía creer que salieran de alguien que había sido mi hermano del alma. El problema es que muchos empezaron a creerle. Porque Carlos era carismático, sabía cómo mover a la gente. Tenía esa forma de hablar que convencía. Y yo, que siempre fui más reservado, terminé quedando como el malo. Algunos amigos dejaron de escribirme. Otros se alejaron poco a poco. Me fui quedando más solo, encerrado en un círculo que parecía achicarse más cada día. Laura era mi única constante. Ella me insistía en que no debía cargar con culpas ajenas. Que si la gente prefería creer chismes, no eran amigos reales. Que tarde o temprano la verdad saldría. Pero igual me dolía. Perder a Carlos fue como perder una parte de mí. Y que encima arrastrara a otros fue como perder varias más. Un día, sin esperarlo, me llegó un mensaje suyo. Decía: te aviso que si sigues hablando de mí, vamos a tener problemas. Me quedé helado. ¿Hablar de él? Yo no había dicho nada. Al parecer, alguien del grupo común le había contado que yo le había mostrado los mensajes a otro amigo cercano, y Carlos asumió que yo estaba haciendo una campaña en su contra. Lo curioso es que yo no había hecho nada, pero ahora sí lo consideraba. No le respondí. No tenía caso. Ya no era el Carlos que conocí. Era otra persona. Y por más que me doliera, tenía que aceptar que ese capítulo se había cerrado. Pero no se cerró tan fácil. Creí que alejándome de Carlos las cosas se calmarían, pero me equivoqué. Si algo aprendí de esta experiencia es que una traición rara vez se queda quieta. Tiene tentáculos. Se extiende. Y en mi caso, comenzó a alcanzar a mi familia.
Todo comenzó cuando mi hermana menor, Camila, me escribió por WhatsApp una tarde, algo preocupada. Me preguntó qué había pasado entre Carlos y yo, porque él se le había acercado en la universidad. Resulta que ambos estaban en el mismo campus y aunque ella estudiaba medicina y el diseño gráfico, se habían cruzado en un par de actividades extracurriculares. Al principio pensé que solo se trataba de un encuentro casual. Hasta que ella me dijo que Carlos había empezado a hablarle, demasiado. ¿Te dijo algo raro? Le pregunté. No directamente, me respondió, pero me soltó cosas como que tú habías cambiado desde que estabas con Laura, que ahora eras otra persona. Me preguntó si tú estabas bien en casa, si papá y mamá te seguían aguantando todo. En ese momento me herví por dentro. No solo estaba manipulando a mis amigos, ahora intentaba meterse con mi familia. ¿Qué ganaba con eso? ¿Por qué no me dejaba en paz? Camila no era tonta. Me dijo que le parecía raro, que por eso me escribía, porque le incomodaba. Le agradecí que confiara en mí. Le conté, no con lujo de detalle, pero sí lo suficiente para que supiera lo que había hecho Carlos con Laura. No hacía falta que supiera más. La gota final fue una comida familiar. Yo había decidido no invitar a Carlos más a casa desde todo lo sucedido. Pero mi papá, que siempre lo quiso mucho, seguía en contacto con él. No sabía todos los detalles. Para mis padres, Carlos seguía siendo ese niño simpático que pasaba las vacaciones con nosotros. Yo no tenía intención de ensuciar esa imagen hasta que ya no tuve opción. Ese día, durante la comida, mi papá dijo de la nada, ¿y qué fue lo que pasó entre tú y Carlitos? Lo vi hace poco. Me dijo que tú lo habías traicionado. Me quedé en silencio. No podía creer que él hubiera llegado tan lejos como para hablar con mi padre. Le conté la verdad. Me temblaba la voz, pero le dije exactamente lo que pasó, que le tiró la onda a Laura, que manipuló a mis amigos, que inventó cosas sobre mí, y que ahora estaba tratando de quedar como víctima. Camila lo confirmó. Mi mamá estaba entre confundida y molesta. Mi papá no dijo nada durante un rato. Luego solo murmuró, no me lo imaginaba así. Y ahí fue cuando entendí que Carlos no solo me había traicionado como amigo. Había traicionado la confianza de toda mi familia. Y lo había hecho con alevosía, con estrategia. Como si todo hubiera sido parte de un plan para aislarme, para hacerme ver mal, como si no soportara que mi vida estuviera saliendo bien. Poco después, recibí una llamada de un número desconocido. Era él. ¿Ya le dijiste a todos que soy el villano? Fue lo primero que soltó. Le respondí con calma, pero directo, no necesito inventar nada. Lo único que hice fue contar lo que tú mismo hiciste. No voy a quedarme callado. ¿Tú crees que eres el bueno, no? Dijo, con una risa sarcástica. Pero ya verás que no todos te van a creer. Nadie te va a aguantar tu papel de víctima por mucho tiempo. Colgó sin esperar respuesta. Fue en ese momento cuando supe que esto no era solo una traición de un amigo. Era una guerra silenciosa, una batalla de orgullo. Él no buscaba solo que me alejara. Quería destruir lo que tenía. Y yo, por más que me doliera, ya no podía dudar más. Tenía que cortar todos los lazos, incluso los emocionales. Carlos ya no era parte de mi vida. Y lo peor de todo, es que nunca había sido quien yo creía. Después de esa última llamada supe que Carlos ya no era un capítulo pendiente. Era un cierre necesario. Un dolor que tenía que arrastrar un tiempo, sí, pero que no debía mantener vivo. No era solo cuestión de orgullo, era salud emocional. Era elegirme. Y es que hay algo muy jodido en aceptar que alguien que fue tan importante para ti, que conoció a tu familia, tus miedos, tus sueños, tus días más felices y también tus noches más tristes, termina siendo quien más daño te hace. La traición de un amigo no duele como la de una pareja. Es más profundo, más largo, más pegajoso. Se mete en la raíz de lo que uno cree que es el amor genuino entre personas que no se eligen por deseo, sino por afinidad, por historia, por lealtad. Pasaron meses sin saber nada de él. Algunos amigos, los pocos que me quedaban del grupo anterior,
Me decían que Carlos hablaba mal de mí cada vez que podía. Que se victimizaba. Que contaba versiones distorsionadas. Ya no me importaba. Me dolía, pero no me importaba. Me dije a mí mismo que si tenía que reconstruirme con menos gente, lo haría. No quería seguir nadando en un charco sucio solo para no estar solo. Laura fue fundamental en esa etapa. Se quedó. Me escuchó. Me acompañó en el silencio, en los enojos, en los recuerdos. Cuando yo quería mandar todo al demonio, ella me recordaba que valía la pena seguir. Hubo días en los que solo me abrazaba y me dejaba llorar. Y lo agradecí. Porque si algo bueno salió de todo esto, fue descubrir que ella no solo era mi novia, era mi compañera. Y eso no se compra ni se finge. Con el tiempo, construimos algo más sólido. Nos mudamos juntos a un departamento modesto, pero tranquilo. Empezamos de cero, literal. Sin arrastrar gente, sin darle vueltas a lo que ya no era. Nos concentramos en nosotros. Y yo, en reconstruirme. En volver a confiar. En no convertirme en alguien desconfiado por culpa de una sola persona. Aunque no fue fácil. También tomé terapia. Lo cuento porque creo que a veces uno piensa que con tiempo basta, pero no siempre es así. Yo necesitaba herramientas para entender por qué me dolió tanto, por qué me costaba tanto dejarlo ir. Descubrí que Carlos no solo era un amigo para mí. Lo había convertido, sin querer, en mi sostén. Como crecí con una familia donde muchas veces no me sentí escuchado, Carlos se volvió esa figura que validaba mi existencia. Y por eso me dolió tanto. Porque no me traicionó solo como amigo, sino como parte de lo que yo creía que me daba valor. Un día, mientras limpiaba unos viejos correos electrónicos, encontré uno suyo. De años atrás. Era un mensaje que me mandó cuando terminamos la secundaria. Me decía que nunca iba a dejar de ser mi hermano, que agradecía cada momento compartido, que siempre estaría para mí. Me quedé viéndolo en silencio. Lloré. Pero no de tristeza, ni de rabia. Lloré porque entendí que esa versión de él ya no existía. Que tal vez nunca existió. O que existió solo mientras le convenía. Decidí borrar el correo. Cerrarlo todo. No desde el rencor, sino desde el amor propio. Hoy, años después, no sé nada de Carlos. Me dijeron que se fue a otro país. Que está trabajando como diseñador freelance. No me interesa. No le deseo mal. Solo espero que haya aprendido algo. Y si no, no es mi problema. Yo sigo con mi vida. Laura y yo ahora estamos casados. Tenemos un hijo, Matías, que está aprendiendo a decir sus primeras palabras. Y cada vez que lo escucho decir papá, me acuerdo de lo mucho que tuve que perder para poder llegar a este lugar de paz. Si alguna vez alguien lee esto y está pasando por algo parecido, solo quiero decirte, no estás loco por sentirte devastado. No estás exagerando. La traición duele, aunque venga disfrazada de amistad. Pero también te enseña. Te hace más fuerte. Y si no dejas que te amargue, te puede llevar a lugares más limpios, más verdaderos. Hoy, Carlos es solo un recuerdo. Una historia que cuento de vez en cuando, como ahora. Para que no se me olvide todo lo que valgo. Y para que no se me olvide que incluso las heridas más profundas pueden cerrar. Si uno se atreve a soltar.